Cuando el capitán enarbola la Jolly Roger, pensamos en pólvora, abordajes y barriles repletos del mejor ron de las Indias. Hollywood nos vendió un mito de rebeldes bebedores y buscadores de oro. Pero la verdad de la piratería en el Caribe era mucho más oscura, y el bien más valioso a bordo no se guardaba en un cofre, sino en barriles apestosos en la bodega. Imaginen esto. Están en medio del Atlántico. El sol es un martillo sobre sus cabezas. Tienen suficiente carne salada para meses, pero la última gota de agua dulce que cargaron en tierra se ha convertido en una sopa viscosa, verde y con gusanos. Cada sorbo es una apuesta por la vida o la muerte. Esta era la realidad implacable. La deshidratación y la disentería mataron a más marineros que todas las batallas navales combinadas. ¿Por qué los piratas no morían de sed después de un par de semanas? La respuesta no está en el ron, que solo era un parche para enmascarar el horror. La respuesta está en la ingeniería de la supervivencia. Su lucha no era contra la armada, sino contra la química. Tenían que obligar al océano a ceder su agua dulce. Tuvieron que convertirse en alquimistas rudimentarios capaces de realizar el milagro de la desalinización en una cocina de barco. Este no es solo un cuento de bucaneros, es una historia de la ciencia desesperada en alta mar. Y en este capítulo desenterraremos la prueba de que, incluso con los recursos limitados de un balandro, la destilación no era solo un sueño, sino una herramienta crucial. ¿Cómo convertían el agua más salada del planeta en agua potable? La clave está en algo que se llama el alambique de Poissonier, y la forma en que los piratas lo copiaron e improvisaron. Pero la destilación era un arma de doble filo. Requiere un calor intenso y constante, y eso significaba un consumo desmedido de madera. ¿Valía la pena quemar recursos vitales solo por unos pocos galones de agua dulce? Para un capitán con la vida de su tripulación en sus manos, la respuesta siempre era sí. Olvídese del mapa del tesoro. Nuestra travesía comienza ahora, examinando la primera y más ambiciosa tecnología de todas, la destilación a fuego abierto, una técnica que exigía un precio altísimo, pero que garantizaba el mañana. Con este conocimiento crucial, hemos asegurado nuestra primera ración de supervivencia, pero en este canal, su interés es nuestra prueba de que la travesía vale el riesgo. Si valoran esta historia de ingenio y tecnología, déjennos su prueba de apoyo. Suscribirse a Tiempo Pirata es nuestro mayor tesoro. Y díganos en los comentarios, ¿cuál de las tecnologías de supervivencia, la destilación o la recolección de lluvia, cree que fue más importante para un pirata? Si la recolección de lluvia era la bendición del cielo y la filtración la astucia de la tierra, entonces la destilación era el último recurso, la tecnología de la desesperación. Era la única forma de garantizar agua dulce en las condiciones más adversas. En medio del océano, bajo el sol inclemente y sin tierra a la vista. Pero este milagro tenía un precio altísimo que ponía a prueba la lógica de la supervivencia pirata. El concepto científico, la alquimia del vapor. La ciencia detrás de la destilación es simple, conocida desde la antigüedad, y es la misma que usamos hoy. Se basa en una verdad física. Al hervir agua salada, el agua se transforma en vapor, dejando atrás la sal, los minerales y gran parte de las impurezas sólidas. Si este vapor se captura y se enfría, se convierte en agua líquida pura, destilada. Sin embargo, aplicar esta ciencia en un barco de madera, lleno de pólvora y meciéndose en las olas, era una hazaña de ingeniería brutal. El pirata tenía que recrear el ciclo del agua en miniatura y, crucialmente, hacerlo de forma segura. Los antecedentes. El alambique naval. Los piratas no inventaron la destilación, pero la adaptaron. El concepto ya existía en las armadas más sofisticadas de la época. A mediados del siglo XVIII,
Inventores como el francés M. de Poissonnière diseñaron aparatos especializados, los alambiques, destinados a la Marina Real. Estos sistemas navales eran relativamente complejos. Utilizaban un caldero grande conectado a un serpentín de cobre. El serpentín pasaba a través de una cubeta de agua de mar fría, que actuaba como refrigerante. El vapor, al pasar por el serpentín frío, se condensaba. Era eficiente, pero lujoso. Para un pirata, estos alambiques eran un tesoro que rara vez se encontraba, y era difícil de mantener. Los bucaneros tuvieron que recurrir a la improvisación, basada en el mismo principio termodinámico. La implantación pirata. El sistema rudimentario. El sistema de destilación pirata era una mezcla de ingenio y peligro extremo. El escenario era la cocina de a bordo, o en un barco más pequeño, una caja de ladrillos improvisada en la cubierta. El primer paso era lograr la ebullición constante del agua de mar. Esto se hacía en el caldero más grande disponible, generalmente de hierro o cobre, colocado directamente sobre un fuego voraz. Aquí residía el mayor riesgo: el combustible. Para mantener la ebullición durante 1 hora y producir una cantidad significativa de vapor, se necesitaba una cantidad masiva de madera. Se estima que con la tecnología de la época, se requería quemar entre 5 y 10 veces la cantidad de leña necesaria para calentar el agua, solo para producir una cantidad apenas suficiente para la bebida diaria de la tripulación. Esto creaba un dilema estratégico. Cada pieza de madera quemada para agua no podía usarse para cocinar, para reparar el barco o, lo que es peor, para el fuego defensivo. El proceso de destilación exigía una guerra de desgaste contra los propios recursos del barco. Se recurría a cualquier cosa, desde restos de otros barcos hasta el desmantelamiento de muebles inútiles. Una vez generado el vapor, el desafío era capturarlo y enfriarlo. Los piratas utilizaban ingeniosos métodos de condensación por contacto. La lona fría. El método más común era colgar una lona o un toldo saturado de agua de mar fría. El agua de mar se renovaba constantemente para mantener el frío. La tela se colocaba como un tejado inclinado justo encima del caldero. El vapor caliente subía, golpeaba la superficie fría de la lona y se condensaba instantáneamente en gotas de agua dulce. La recolección. Las gotas rodaban por la inclinación de la lona y eran dirigidas a un sistema de canaletas rudimentarias, a menudo hechas de bambú o de tiras de madera ahuecadas, que goteaban en un recipiente de recogida limpio. Era un proceso lento, que requería una vigilancia constante para asegurar que el agua de condensación no se mezclara con el agua de mar salada que goteaba por el exterior de la lona. En ocasiones, si los piratas habían capturado piezas de metal o tuberías, podían construir un sistema de serpentín más eficiente, similar al alambique naval. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la destilación se realizaba mediante el simple y peligroso método de la lona y el caldero abierto. El dilema del rendimiento y la supervivencia. El mayor problema de la destilación pirata no era la química, sino la logística de la eficiencia. Para un tripulante del siglo XVIII, la ración diaria mínima de agua potable era de aproximadamente 1 galón, unos 3,8 litros. Producir esta cantidad para una tripulación de 50 o 60 hombres a través de este método rudimentario consumía una cantidad desproporcionada de tiempo y combustible. La destilación se convertía en una medida de último recurso absoluto, utilizada solo cuando las reservas se habían corrompido totalmente y la posibilidad de lluvia o de tocar tierra era nula. Un aspecto positivo de la destilación era que el agua producida era de una pureza excepcional, libre de las bacterias y contaminantes que prosperaban en los barriles estancados. Sin embargo, también era un agua muerta, desprovista de los minerales que el cuerpo humano necesita, lo que obligaba a la tripulación a mezclarla con algo más: el inevitable ron. La destilación no era la solución diaria a la crisis del agua,
Era la tecnología que compraba unos días de vida al borde de la catástrofe. Demuestra la voluntad de hierro de los piratas y su capacidad para aplicar principios científicos incluso en las circunstancias más desesperadas, balanceándose entre el riesgo de incendio y la amenaza de la sed. La olla hirviendo era, a la vez, su salvación y su mayor riesgo a bordo. Si la destilación era demasiado costosa y peligrosa, ¿cuáles eran las soluciones cotidianas y de bajo coste que mantenían con vida a los piratas? La respuesta estaba en la tecnología pasiva, aprovechando los elementos de la tierra y el cielo, un arte que dominaremos en nuestro próximo capítulo. En nuestros capítulos anteriores, exploramos la cruel realidad de la deshidratación y la ambiciosa, aunque costosa, tecnología de la destilación. Sin embargo, los piratas más astutos y los bucaneros más experimentados sabían que el verdadero secreto de la supervivencia a largo plazo residía en la cooperación con la naturaleza, no en la lucha contra ella. La tecnología más fiable no requería el consumo de preciada leña, requería simplemente aprovechar la bendición del cielo y la capacidad de filtración de la tierra. A esto lo llamamos ingeniería pasiva. Cosecha del cielo. La recolección de agua de lluvia. El cielo caribeño era tan caprichoso como un capitán pirata. Las largas temporadas de sequía podían llevar a una tripulación al borde de la locura, pero las repentinas y violentas tormentas tropicales eran un regalo de proporciones épicas. El reto era capturar esa bendición antes de que se perdiera en el océano. La técnica principal era la recolección de agua de lluvia. Las velas de un barco pirata, aunque diseñadas para capturar el viento, se convertían en la tecnología de recolección más grande y eficiente a bordo. Para optimizar este proceso, se requería una coordinación frenética. En primer lugar, antes de que el aguacero principal comenzara, la tripulación debía limpiar las superficies de recolección. Las grandes velas, los toldos de lona y la cubierta estaban cubiertas de rocío salino y polvo de mar. Los primeros minutos de la tormenta se dejaban caer al mar para que la propia lluvia lavara la sal. Una vez completado este prelavado, la tripulación entraba en acción. Utilizando poleas y cuerdas, las velas se ajustaban con precisión para crear grandes superficies cóncavas o inclinadas. Se empleaban canaletas improvisadas, hechas de madera o tiras de tela encerada, que se dirigían hacia los barriles abiertos o, en caso de extrema necesidad, hacia grandes tinas comunales. Un temporal de solo una hora podía llenar varios barriles de 50 galones, un suministro que costaría días y casi toda la leña a bordo si se intentara obtener por destilación. Esta agua, al ser pura y no haber estado en los barriles durante semanas, era de una calidad excepcional y ayudaba a refrescar las existencias más viejas. Este método era tan vital que la habilidad de un vigía para predecir una tormenta o la rapidez de la tripulación para montar el sistema de recogida se consideraban habilidades de supervivencia tan importantes como saber manejar un cañón. Las crónicas de la época a menudo mencionan cómo la llegada de una tormenta salvó a tripulaciones enteras de una muerte segura. Filtración geológica. Los pozos de la supervivencia. Cuando el cielo permanecía despejado y las reservas se agotaban, la única opción era tocar tierra. La búsqueda de ríos o lagos era el objetivo principal, pero la verdadera joya de la tecnología pirata era el conocimiento de la filtración geológica natural. En muchas islas del Caribe, los piratas, y antes que ellos los indígenas locales,
aprendieron que la Tierra ofrecía un filtro natural sorprendentemente eficaz. La técnica era conocida como la creación de pozos de filtración y se basaba en la ciencia de la ósmosis y la permeabilidad del suelo. El proceso comenzaba excavando un hoyo no cerca de la orilla, donde el agua salada entraría directamente, sino a una distancia crucial, a unos 15 a 50 metros tierra adentro, por encima de la línea de marea alta. Este pozo se cavaba hasta que se llenaba lentamente de agua subterránea. ¿Por qué era potable esta agua? Al penetrar desde el mar o desde el interior, en este punto, el agua debía pasar a través de capas densas de arena fina, grava y coral descompuesto. Estas capas actuaban como un filtro masivo y natural. El coral y la arena fina tienen una capacidad notable para atrapar sedimentos y, crucialmente, para impedir el paso de las partículas de sal más pesadas. El agua que se filtraba en el pozo era una mezcla de agua de mar desalinizada de forma natural y agua dulce del subsuelo de la isla. Aunque esta agua era a menudo ligeramente salobre, contenía algunas sales, era 1000 veces más segura y bebible que cualquier agua de mar. Además, el movimiento lento a través de los minerales del coral la purificaba de muchas impurezas orgánicas. El capitán, que conocía la geología de las islas, sabiendo exactamente dónde cavar y qué esperar, tenía una ventaja incomparable sobre el que simplemente buscaba un río obvio. Saneamiento a bordo, filtros rudimentarios y carbón. Tanto si el agua venía del cielo como de un pozo en la playa, a menudo llegaba turbia, sucia o con un olor desagradable. La fase final de la ingeniería pasiva era la purificación a bordo, un proceso que anticipó las modernas tecnologías de filtración. Los marineros de la época sabían que los sedimentos, algas y las partículas orgánicas eran las responsables del sabor y las enfermedades. La solución era el filtro de barril en capas. Se tomaba un barril vacío y se perforaba la parte inferior. Dentro se colocaban capas sucesivas de materiales en un orden específico, imitando a pequeña escala la filtración de la tierra. 1. Capa inferior. Grava o guijarros, para un drenaje rápido y para detener las partículas grandes. 2. Capa media. Arena gruesa y arena fina, para filtrar los sedimentos más pequeños. 3. Capa superior y crítica. El carbón vegetal. El carbón, que era abundante gracias a los fogones de a bordo, era la clave. Los piratas sabían por experiencia que el carbón absorbía los olores, los tintes y los sabores desagradables que se desarrollaban en el agua estancada. Molían los restos de carbón y los extendían en una capa gruesa. El agua vertida lentamente en la parte superior goteaba por la parte inferior, pasando por estas capas y saliendo considerablemente más clara y potable. Hoy llamamos a esto filtración de carbono activado, y sigue siendo la base de los sistemas de purificación modernos. Los piratas, sin saber de química, descubrieron sus propiedades esenciales por necesidad. La supervivencia de un pirata no dependía de un mapa de oro enterrado, sino de un mapa mental de dónde encontrar la salvación. En las nubes, en las playas, e incluso en los residuos de su propio fogón. Estas tecnologías de ingeniería pasiva, nacidas de la necesidad y la observación, demuestran que la mente humana, bajo presión extrema, es capaz de los inventos más sencillos y cruciales. La lucha por el agua no fue un mito. Fue la tecnología de la vida que permitió a la era dorada de la piratería navegar. Hemos llegado a la última línea de defensa contra el agua corrompida. Las tecnologías de saneamiento y purificación a bordo.
Una cosa era conseguir agua dulce del cielo o del subsuelo. Otra muy distinta era mantenerla bebible en los oscuros y húmedos barriles de un barco durante semanas o meses. La lucha no terminaba al llenar la cuba. Comenzaba con la necesidad de mejorar la calidad de esa agua y evitar que la tripulación cayera presa de la disentería o el tifus. La tragedia del agua estancada, un enemigo oculto. El agua almacenada en barricas de roble desarrollaba rápidamente una vida propia. La madera, la falta de luz y la temperatura tropical creaban un caldo de cultivo ideal para bacterias, algas y sedimentos. El agua se volvía turbia, viscosa, adquiría un color verde o marrón, y lo más notorio, desprendía un olor y sabor nauseabundos. Esta agua corrompida era un veneno lento. Beberla significaba casi con certeza enfermarse, perdiendo la capacidad de retener el poco líquido en el cuerpo. Los piratas necesitaban tecnologías no para obtener agua, sino para rehabilitarla. Los métodos eran primitivos, pero fundacionales para las prácticas modernas de purificación. Los filtros rudimentarios. La tecnología de capas. La solución más común y universal a este problema era la filtración mecánica. Los piratas y marineros de la época desarrollaron el concepto del filtro de barril por capas, una tecnología simple pero ingeniosa que imitaba a pequeña escala la filtración geológica que vimos en las playas. Para construirlo se tomaba un barril vacío, que se perforaba en la parte inferior para permitir el drenaje. Dentro se colocaban varios materiales en un orden específico, aprovechando sus propiedades únicas. Capa base, drenaje. En el fondo se colocaban guijarros o grava gruesa. Esto aseguraba un buen drenaje y evitaba que los materiales más finos obstruyeran el orificio de salida. Capa intermedia, sedimentación. Por encima se apilaba una capa gruesa de arena gruesa y fina. La arena era excelente para atrapar las partículas visibles en suspensión, barro, larvas, algas y sedimentos. Capa crítica, purificación química. La capa superior y más importante era el carbón vegetal. El carbón no era solo un relleno, era el agente purificador químico. Los piratas sabían por experiencia que el carbón, simplemente los restos carbonizados del fogón o de la leña, tenía la mágica propiedad de eliminar olores y sabores. Hoy sabemos que el carbón es extremadamente poroso y su gran superficie es ideal para la adsorción. Atrae y atrapa moléculas orgánicas y toxinas. Al pasar por esta capa de carbón, el agua perdía gran parte de su fetidez y adquiría un sabor notablemente más limpio. Esta era, en esencia, la primera forma de filtración de carbono activado a bordo. El agua se vertía lentamente en la parte superior del barril. El goteo lento era esencial, ya que el contacto prolongado con las capas de arena y carbón garantizaba una purificación máxima. Este sistema no mataba a todas las bacterias, pero transformaba un líquido casi tóxico en algo que la tripulación podía beber sin náuseas. La purificación por calor. El arte de hervir. Narrador. Si el filtro de carbón fallaba o si se sospechaba que el agua estaba contaminada con enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería, solo había una garantía de seguridad: el calor. Hervir el agua, aunque consumía más combustible que la filtración, era el único método fiable conocido en la época para desinfectar. Al llevar el agua a un punto de ebullición vigorosa y mantenerlo durante varios minutos, se mataban la mayoría de las bacterias, patógenos y larvas. Sin embargo, esta solución se enfrentaba al mismo dilema de la destilación: el consumo de leña. Por lo tanto, hervir el agua potable no era una práctica diaria.
Se reservaba para las emergencias sanitarias graves o para purificar grandes cantidades de agua nueva y sospechosa antes de almacenarla, con la esperanza de que un agua limpia durara más tiempo en los barriles. El agente conservante, la química del alcohol y el ácido. Para proteger el agua purificada de la putrefacción rápida, los piratas aplicaban lo que hoy llamaríamos agentes conservantes y modificadores de sabor. Aquí es donde el mito se encuentra con la supervivencia. El ron, la bebida icónica del pirata, cumplía una función práctica vital. Actuaba como conservante y antiséptico. Las altas concentraciones de alcohol dificultaban el crecimiento de muchas bacterias y algas en el agua, prolongando su vida útil en el barril. Además, el ron, a menudo mezclado con el agua rancia, servía para enmascarar el sabor y el olor a podrido del agua vieja. Para muchos marineros, el sorbo de ron era la única manera de obligarse a beber el líquido contaminado. Esta práctica era tan común que se institucionalizó en la famosa ración del grog. Aunque el grog fue formalizado por la Marina Británica años después de la Era Dorada, los piratas usaban la misma mezcla básica de agua, alcohol y cítricos por necesidad. Esta bebida era una solución de 3 vías. 1. Antiséptico. El ron ayudaba a matar patógenos y mejoraba la conservación. 2. Antiescorbuto. El limón o la lima añadían el ácido necesario, previniendo el escorbuto. Aunque el pirata solo conocía el efecto, no la causa. La vitamina C. 3. Potabilizador. La acidez del cítrico también tenía propiedades antimicrobianas, ayudando a matar o inhibir algunas bacterias, además de hacer el sabor más tolerable. Para un pirata, añadir un chorrito de jugo de lima al agua era la tecnología de saneamiento químico más avanzada de la época, demostrando una vez más cómo la observación empírica se convertía en una estrategia de supervivencia. Conclusión: el legado de la higiene marítima. Las tecnologías de filtración de los piratas, desde el simple paño extendido sobre un cubo para atrapar gusanos, hasta el complejo filtro de carbón en capas, son un testimonio de la incansable lucha por la higiene en alta mar. No tenían la ósmosis inversa ni el cloro, pero tenían la inteligencia práctica. El carbón vegetal sigue siendo una base para la filtración de agua en todo el mundo. La práctica de mezclar cítricos para la salud es universal. La historia de la purificación a bordo nos enseña que el ingenio, más que los recursos, es lo que finalmente derrota a los enemigos invisibles del mar. Con el conocimiento de la destilación costosa, la recolección pasiva y la purificación a bordo, tenemos todas las piezas. En nuestra conclusión, uniremos estas tecnologías para entender cómo el dominio del agua se convirtió en la estrategia que definió el destino de la era dorada de la piratería. Hemos navegado a través de las complejidades de la supervivencia pirata y hemos descubierto una verdad esencial. La era dorada de la piratería no se ganó con el oro y el acero, sino con la capacidad de gestionar un recurso tan simple y crucial como el agua dulce. El desafío del agua definió la vida a bordo y dictó la estrategia en el mar. La destilación se reveló como el costoso y peligroso último recurso, la tecnología que compraba tiempo al precio de quemar los valiosos recursos del barco. La ingeniería pasiva nos mostró la astucia de los piratas para interactuar con la naturaleza, transformando las velas en embudos gigantes y la arena en filtros geológicos. Y el saneamiento a bordo demostró el ingenio práctico en el día a día, con el desarrollo de filtros de carbón y la creación del grog, una solución química y sanitaria que hacía potable el agua contaminada. El dominio de estas tecnologías, por rudimentarias que fueran, otorgó a los piratas un poder inmenso: la autonomía.
Un capitán pirata que sabía cómo prolongar sus reservas podía acechar rutas marítimas por más tiempo que las flotas mercantes y navales, obligadas a regresar a puerto para reabastecerse. El control del agua se convirtió en la verdadera moneda de la guerra, y el saqueo de los barriles de agua era a menudo más urgente que la búsqueda de plata. La escasez de agua se usaba incluso como un arma de terror contra los enemigos. Al final, la lucha por el agua dejó un legado científico y práctico. Los piratas, actuando por la necesidad más brutal, sentaron las bases para prácticas de higiene marítima que se formalizarían en los siglos siguientes. La filtración de carbono activado que utilizamos hoy tiene sus raíces en el carbón recogido del fogón. La adición de cítricos al agua de mar, promovida por la necesidad pirata de mejorar el sabor y prevenir enfermedades, se convirtió en una política naval fundamental. La próxima vez que vean la imagen romántica de un pirata, recuerden que su verdadero poder residía en su capacidad para sobrevivir a los desafíos invisibles del mar. Su historia es un testimonio del ingenio humano bajo presión. Fue una lucha constante contra la sed, la enfermedad y la corrupción. El oro se hundía, pero la tecnología de la vida que ellos desarrollaron, la alquimia del agua, les permitía navegar un día más. Con esto, cerramos la bitácora de nuestro viaje. Hemos descifrado el verdadero enigma de la vida pirata. Pero la travesía del conocimiento nunca termina. No dejen que este conocimiento se hunda en el mar digital. Si nuestra historia sobre la ciencia de la supervivencia les resultó tan valiosa como un barril del mejor ron añejo, les pedimos que tomen la decisión final de la tripulación. Aseguren su ración diaria de historia marítima haciendo clic en el botón de suscribir. Y cuéntenos abajo, ¿qué otra leyenda pirata les gustaría que descifráramos con la ciencia? Su comentario es el ancla que necesitamos para el próximo viaje. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la supervivencia pirata. Que sus mares sean siempre tranquilos y sus barriles siempre llenos.